Hola, bienvenidos. El otro día tuvimos un comentario en uno de nuestros vídeos de YouTube preguntándonos por el uso y el mecanismo por el cual funcionan los puntos yuan. Entonces, bueno, eso era imposible de contestar en el comentario y decidí hacer un vídeo, que es este, para hacer una introducción para que se puedan entender los puntos yuan, ¿vale? Los puntos yuan son unos puntos terriblemente ricos, versátiles y complejos, con lo cual no se puede dar una respuesta cortita y al pie, ¿vale? Es una respuesta un poco más larga y es una respuesta que voy a basar, por un lado, en el estudio de los textos clásicos, por otro lado, en el estudio de la fisiología y anatomía y por otro y último, pero para mí muy importante también, la experiencia empírica que yo pueda tener en clínica, ¿vale? Así que, bueno, vamos allá. Puntos yuan. Yuan significa origen primordial, ¿vale? Aquello que viene del origen. Entonces es algo que es muy puro. Los puntos yuan, como supongo que ya sabéis, los clásicos lo que nos están diciendo que los puntos yuan, que cada meridiano tiene uno, son puntos que cuando son activados, activan un mecanismo mediante el cual el cuerpo entrega a ese meridiano yuan qi a través del sanjiao. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, supongo que todo el mundo sabe lo que es el yuan qi, pero si no, el yuan qi es Jing de fase agua, ¿vale? La esencia vital que se va al fuego de Mingmen y ahí se calienta hasta evaporarse y convertirse en yuan qi, el qi original, el qi más potente que tenemos. ¿De acuerdo? Habréis estudiado sustancias vitales, sabréis cuál es el mecanismo de generación de las sustancias vitales, sabréis en qué momento y cómo interviene el yuan qi en la generación de sustancias vitales, pero el uso de los puntos yuan es un mecanismo aparte de la generación de sustancias vitales. ¿De acuerdo? Entonces, a la práctica, el uso de los puntos yuan es una especie de comodín de decir, este órgano, por lo que sea, no está funcionando, está estancado, está en una insuficiencia, su mecanismo no está funcionando, recurro a que mi cuerpo gaste un poco de esencia vital, la queme y mande yuan qi a ese meridiano, a ese órgano, ¿de acuerdo? Entonces, la función que hace el yuan qi cuando llega, para mí es de resetear. Si tuviera que explicarlo de alguna manera, hablaría de resetear. Igual que cuando antes, ¿no?, teníamos un ordenador y no acababa de funcionar, le dábamos un golpe y eso permitía como que el sistema se reiniciara y volviera a trabajar de manera correcta. El yuan qi podríamos decir que hace algo similar. El yuan qi no solo es qi, tonificar el qi, no. Yuan qi es un qi esencial que es tan potente que lo que permite es que llegue al órgano, que llegue al meridiano y que se reinicien las funciones que están afectadas y no están funcionando bien, ¿de acuerdo? Pues en un bazo con insuficiencia de qi será una descarga de qi, perfecto. Pero en un hígado estancado, la llegada del yuan qi, que sabemos que un hígado estancado es un patrón de bloqueo, es un patrón de exceso y no deberíamos tonificar, pero la acción que tiene el yuan qi en ese hígado es resetear sus funciones. Una de sus funciones va a ser el qi ji, con lo cual va a movilizar. ¿De acuerdo? Lo mismo con el corazón, lo mismo con los pulmones, lo mismo con todos los órganos. No solo eso, sino que después veremos que el yuan qi también tiene un efecto muy positivo en cuanto a la propia circulación de qi en el meridiano. ¿De acuerdo? Por tanto, van a ser puntos, los puntos yuan, muy potentes para tratar el dolor. Bien. Dicho esto, ¿qué más hacen o qué más tenemos que analizar antes de responder a la pregunta para los puntos yuan? Para mí es muy importante ver la localización anatómica de dónde están ubicados estos puntos yuan. Entonces nos damos cuenta que estos puntos están todos ubicados muy cerca de tobillos y muñecas, ¿de acuerdo? Hoy en día sabemos, bueno, no me voy a meter en embriología, pero
sabemos que estas zonas a nivel nervioso son terriblemente potentes. Los puntos Yuan están ubicados en tobillos o muñecas, donde hay una riqueza nerviosa brutal y donde la acupuntura generará una fuerte estimulación del sistema nervioso que a su vez implicará mucho movimiento de Xue y de Qi. Si nos fijamos, hay algunos que no están exactamente ubicados en tobillos y muñecas, pero es muy interesante ver cuáles no están ubicados. Por ejemplo, cuáles no están ubicados en la muñeca, ¿no? Pues por ejemplo tenemos el 4 de intestino grueso. ¿Cuáles no están ubicados en el tobillo? Bueno, pues por ejemplo tenemos el 3 de bazo o el 3 de hígado. Aquellos puntos Yuan que no están en tobillos o muñecas están en zonas terriblemente importantes para el movimiento y con un sistema nervioso muy desarrollado. Por ejemplo, el 4 de Ige está aquí, en este músculo. ¿Qué hace este músculo? Gesto de pinza. El 3 de bazo, el 3 de hígado, ¿dónde están ubicados? En el pulgar del pie. El pulgar que tan importante es para darnos equilibrio y permitir que nos podamos mover. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que hay un punto Yuan, tenemos una zona a nivel nervioso terriblemente rica. Y sabemos que las zonas muy ricas a nivel nervioso tienen un efecto, los puntos de acupuntura en esas zonas tienen un efecto muy, muy fuerte. ¿De acuerdo? Entonces, los puntos Yuan los ubicaron o están ubicados en zonas muy importantes del organismo. Por tanto, los puntos Yuan son muy importantes a nivel acupuntural. ¿De acuerdo? Además, estamos viendo que tienen un efecto terriblemente o tienen un impacto muy importante a nivel, ya lo he dicho, de función de órganos, pero también a nivel de cómo funcionan los meridianos, de si hay un estancamiento, de si hay una agresión, de si hay cualquier tipo de problema en los meridianos. Dicho esto, la pregunta que nos hicieron, que si un punto Yuan lo que hace es estimular la generación de Yuan Qi, muy bien, pero lo que estoy haciendo cuando utilizo puntos Yuan es gastar Jing en el paciente. Y todos sabemos que el Jing es la esencia vital, es limitada y cuando te acabas el Jing te mueres, ¿no? Entonces, ¿hay ahí dudas de si aplicar o no aplicar estos puntos en algún tipo de paciente? Bueno, pues os voy a dar mi opinión, ¿vale? Esto no está sacado de ningún libro, pero sí de mi experiencia clínica. Lo primero que hay que decir es que, y esto lo hablamos muchas veces con alumnos, ¿no? Imaginaros un paciente con graves problemas digestivos con el bazo muy debilitado, ¿de acuerdo? Un paciente joven, no pasa nada, pero tenemos la duda de si, en este caso, utilizar el punto 3 de bazo, que es punto Yuan. Pone claro, si utilizo el 3 de bazo, que es punto Yuan, pues bueno, el Qi y el nivel general del bazo seguro que mejora, pero a la vez podemos provocar un gasto en el Jing del paciente, ¿vale? Yo digo, pon el 3 de bazo, no pasa nada. Ejemplo, si yo no pongo este punto Yuan y el bazo del paciente sigue debilitado, el paciente no generará sustancias vitales, ¿vale? Y por tanto, a medio y a largo plazo, el consumo que tendrá mi paciente de Jing será más elevado, porque como no tiene sustancias vitales, hay que suplir esa falta a través del Jing, que es lo que hace el riñón, ¿de acuerdo? Entonces nos encontraremos con un paciente con el riñón muy debilitado porque lleva muchos años con la tierra debilitada. Entonces, hacer unas cuantas sesiones con el 3 de bazo puede ser que consuma un poco de Yuan Qi, pero el Yuan Qi está ahí para eso también. Hay todo un mecanismo que ha creado la fisiología para que podamos aprovechar esto, ¿de acuerdo? De hecho, yo el primer tratamiento que me hice a mí mismo fue esto. Cada día durante una semana me puntué esto y me deshinché terriblemente, ¿no? Eso mejoró mis digestiones y estoy seguro que generé muchísimo más Qi, más Xue, más Jing Yes durante las siguientes semanas o los siguientes meses, ¿de acuerdo? Esto en cuanto a un paciente sano y joven, pero ¿qué pasa con los pacientes ya más adultos o incluso que están en la fase de la vejez? Bueno, pues por experiencia clínica os puedo decir que tampoco pasa nada, ¿vale? Al ser los puntos Yuan grandes puntos para el abordaje del dolor, yo los he probado multitud de ocasiones con multitud de pacientes. Y hace años que me di cuenta de una cosa, que es que si viene un paciente a consulta con un nivel de Jing bajito y viene por un dolor y tú usas puntos Yuan para el abordaje de ese dolor, puntos Yuan que funcionan terriblemente bien en otros pacientes, en ese paciente no funciona, ¿de acuerdo? Es decir,
tenemos un yin bajito, puntos yuan no están funcionando. Y yo interpreto esto como que el cuerpo se protege, es decir, tengo una agresión en el codo, en el meridiano intestino grueso, pongo el punto yuan y no pasa nada. Mi interpretación es que el cuerpo dice, de acuerdo, me estás pidiendo yuan chi para tratar un codo, pero yo priorizo mantener y conservar este yin y por tanto no activo el proceso de vaporización del yin para mandarte yuan chi para un problema de codo, porque lo que tengo es una insuficiencia en la fase agua terrible. ¿De acuerdo? Esto es interesante verlo y lo vais a ver también si sabéis mirar el pulso, el pulso yang de agua, el pulso yin de agua nos van a dar una imagen de cómo está la fase agua del paciente. ¿De acuerdo? Si tiene el yang del agua y por tanto el fuego de Ming Men terriblemente debilitado, el mecanismo por el cual funcionan los puntos yuan hará que ese paciente los puntos yuan no acaben de funcionar bien. Y si tiene la parte yin, la parte del yin del agua muy debilitada, pues lo mismo. ¿Vale? Bueno, y como conclusión, hemos explicado un poco el mecanismo de los puntos yuan, dónde están localizados, cómo funcionan, qué efectos tienen, en qué casos los podemos ver. ¿Vale? Como conclusión, simplemente deciros, los puntos yuan son un regalo que tenemos, son terriblemente versátiles, usémoslos, no nos preocupemos de estar gastando un poquito de yin, por supuesto, con cabeza, cada caso es único, no cogeremos nunca a un paciente de 90 años con el pulso del agua que no está y le pondremos 10 puntos yuan, obviamente, ¿vale? Pero sobre todo en pacientes sanos los podemos usar tranquilamente, ¿de acuerdo? Dicho esto, en nuestra página web tenemos algunos cursos online. Uno de ellos es terriblemente interesante y básico para mí, que es los puntos yuan, los puntos luo y los puntos shi explicados desde la medicina china clásica. Los puntos yuan están muchísimo más explicados y desarrollados junto con otras técnicas, pero los yuan, los luo y los shi son súper importantes tenerlos claros porque los usamos muchísimo, ¿de acuerdo? Por cierto, si tenéis un paciente con dolor, con el pulso en el agua terriblemente debilitado y no podéis usar yuans y no funcionan los yuans, iros al punto shi. El punto shi en medicina china clásica es muy, muy utilizado. ¿De acuerdo? Nada, espero haber respondido a la pregunta. Nos vemos.